Buen día, mi grupo y yo le presentamos este pequeño plan preventivo sobre la ergonomía, donde nuestra empresa se enfoca en la evaluación ergonómica del personal administrativo, ya que el objetivo principal de este estudio fue determinar y analizar los factores de riesgos ergonómicos asociados con las tareas y condiciones de trabajo de nuestro personal. La implementación para nosotros hemos hecho una implementación del sistema de gestión donde se ha vuelto esencial para abordar los peligros y riesgos que enfrentan nuestros trabajadores en sus distintas áreas de trabajo. Para iniciar todo eso, se analiza la evaluación ergonómica realizada con herramientas específicas como el método Rula y Rosa. También se presentan e interpretan de manera adecuada los resultados para mejorar las condiciones de trabajo, reducir el riesgo de lesiones y molestias musculoesqueléticas. A lo largo de este estudio se analiza que los riesgos ergonómicos específicos que enfrentan el personal administrativo y se brindarán recomendaciones concretas para abordar y mitigar los riesgos ergonómicos. Nuestro objetivo general como empresa es que con la ejecución de este pequeño plan preventivo reduciremos los riesgos ergonómicos identificados con el personal administrativo de nuestra empresa Ferreiros, ya que se busca disminuir la incidencia de trastornos musculoesqueléticos y promover condiciones laborales que favorezcan el bienestar y la eficiencia. También alguno de nuestros objetivos es determinar las posturas forzadas adoptadas debido a la naturaleza de su trabajo en el personal administrativo de nuestra empresa. Nosotros vemos que desde una perspectiva social, la presente investigación busca mejorar las condiciones laborales del personal, lo cual es un derecho fundamental en nuestra empresa, ya que como empresa no queremos que nuestros trabajadores sufran de enfermedades ocupacionales, ya que eso nos puede ocasionar gastos tanto en los días de ausentismos, tantos en los días en los días que ellos faltan de inasistencia al trabajo, médico. Vienen muchos aspectos cuando el personal se comienza a enfermar. Entonces es ahí donde nosotros debemos actuar. Por eso es que nosotros estamos realizando este pequeño plan preventivo sobre la ergonomía. Y la cosa es actuar ante ello. Nuestro alcance descriptivo tiene como objetivo identificar y detallar las propiedades, características y dimensiones específicas de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto particular. Se centra también en definir, medir y caracterizar estas variables, así como el fenómeno o planteamiento bajo un estudio sobre la ergonomía de nuestros trabajadores. Los factores ergonómicos más específicos es donde los trabajadores tienen un puesto de trabajo donde incluyen el movimiento de altura de la cabeza, altura de los hombros, alcance de los brazos, altura del codo, altura de la mano, longitud de las piernas y tamaño de manos y del cuerpo. El planeamiento y control del proyecto que estamos realizando nos dice que el personal administrativo de nuestra empresa consta de 50 trabajadores y se ha optado por utilizar una estrategia de muestreo, tomando como referencia al personal administrativo, ya que ellos trabajan en oficinas y están mayormente el tiempo sentados con una postura disergonómica, y es donde nosotros ahí queremos implementar nuestro plan preventivo. Nosotros también debemos determinar los factores de riesgo existentes en cada puesto de trabajo a partir de signos y señales que inciden de forma negativa con el comportamiento del trabajador. Para eso
También hemos hecho una evaluación de la ergonomía en los puestos de trabajo, donde es conveniente priorizar las áreas de mayor riesgo, más aún cuando los recursos y tiempo son limitados. Pueden ser empleadas como checklists, cuestionarios nórdicos, herramientas, métodos de evaluación ergonómica y entre otras acciones. También podemos recolectar datos mediante observación directa y serán codificados para su posterior análisis. Cada respuesta y observación fue asignada a una categoría o valor numérico para facilitar la organización y los análisis. Como ya le había hablado sobre los métodos más complejos en ergonomía, donde se utiliza el método Rula y el método Rosa. El método Rula se considera con los siguientes aspectos: posiciones de brazo, antebrazo, muñeca, cuello, tronco y piernas. También tiene un tipo de actividad que implica postura ocasional, estática y repetitiva. El riesgo postural del eje corporal se obtiene al cruzar las posturas del cuello. Y para también en el método Rula también podemos observar al trabajador durante varios ciclos de trabajo, donde podemos seleccionar varias posturas, ¿no? Ya que el trabajador si tiene una mala postura, entonces ahí es donde debemos nosotros observar al trabajador para prevenir las enfermedades que puede ocasionar esa mala postura. También podemos evaluar el lado izquierdo o derecho del cuerpo, donde los ergonómicos más específicos es donde los trabajadores tienen un puesto de trabajo donde incluyen el movimiento de altura de la cabeza, altura de los hombros, alcance de los brazos, altura del codo, altura de la mano, longitud de las piernas y tamaño de manos y del cuerpo. El planeamiento y control del proyecto que estamos realizando nos dice que el personal administrativo de nuestra empresa consta de 50 trabajadores y se ha optado por utilizar una estrategia de muestreo, tomando como referencia al personal administrativo, ya que ellos trabajan en oficinas y están mayormente el tiempo sentados con una postura disergonómica, y es donde nosotros ahí queremos implementar nuestro plan preventivo. Nosotros también debemos determinar los factores de riesgo existentes en cada puesto de trabajo a partir de signos y señales que inciden de forma negativa con el comportamiento del trabajador. Para eso, también hemos hecho una evaluación de la ergonomía en los puestos de trabajo, donde es conveniente priorizar las áreas de mayor riesgo, más aún cuando los recursos y tiempo son limitados. Pueden ser empleadas como checklists, cuestionarios nórdicos, herramientas, métodos de evaluación ergonómica y entre otras acciones. También podemos recolectar datos mediante observación directa y serán codificados para su posterior análisis. Cada respuesta y observación fue asignada a una categoría o valor numérico para facilitar la organización y los análisis. Como ya le había hablado sobre los métodos más complejos en ergonomía, donde se utiliza el método Rula y el método Rosa. El método Rula se considera con los siguientes aspectos: posiciones de brazo, antebrazo, muñeca, cuello, tronco y piernas. También tiene un tipo de actividad que implica postura ocasional, estática y repetitiva. El riesgo postural del eje corporal se obtiene al cruzar las posturas del cuello. Y para también en el método Rula también podemos observar al trabajador durante varios ciclos de trabajo, donde podemos seleccionar varias posturas, ¿no? Ya que el trabajador si tiene una mala postura, entonces ahí es donde debemos nosotros observar al trabajador para prevenir las enfermedades que puede ocasionar esa mala postura. También podemos evaluar
el lado izquierdo o derecho del cuerpo donde él está mal sentado. También determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo. Cada parte del cuerpo tiene una puntuación. Tiene calificación de brazo, antebrazo, muñeca, cuello, tronco, piernas, y la puntuación de todo lo que nos corresponde o todo lo que le acabo de decir tiene una puntuación final, donde una vez que se han hallado las calificaciones del grupo A y B, es necesario tomar en cuenta el dinamismo de la actividad, así como las fuerzas ejercidas durante la misma, en base a lo siguiente. Son fuerzas ejercidas, nivel de actuación, ya que eso cabe considerar al dinamismo de la actividad y la calificación de los cuerpos también se incrementan en función de las fuerzas ejercidas durante las tareas. El nivel de actuación, luego de conseguir la calificación final, según lo establecido, tenemos que los trabajadores tienen que encontrarse en el rango 1 y 2. Esto sugiere que el riesgo asociado a las actividades es admisible y no se requieren cambios significativos. Las puntuaciones que nos arrojan 3 y 4 se indica que la necesidad de realizar un análisis más detallado del puesto es donde el trabajador ya necesita ser observado. Y si las calificaciones no se arriesgan 5 y 6, es donde se evidencia la necesidad de realizar cambios en el puesto de trabajo, porque nos está arrojando que ya el trabajador necesita un cambio, no necesita ser observado, necesita hacer un cambio. Y la puntuación 7 nos indica una situación de riesgo urgente que requiere cambios inmediatos. Tanto las puntuaciones obtenidas para cada miembro como las relaciones con la fuerza y la actividad muscular orientan al evaluador sobre las áreas específicas donde el trabajador se encuentra en cada riesgo que nos arrojan las puntuaciones. Es ahí donde nosotros nos tenemos que observar las calificaciones. Del mismo modo, para accionar con el método Rosa, se realizó un análisis con el objetivo de evaluar las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo en oficina. Para ello, se compara el puesto de trabajo con un puesto de oficina ideal y se asigna una puntuación en cada elemento del puesto. Para aplicar el método Rosa, se puede seguir los siguientes pasos: analizar el mobiliario, la iluminación, el entorno físico y otros factores relevantes al espacio del trabajo. Utilizar diagramas de puntuación para asignar una puntuación a cada elemento del puesto, como la silla, la pantalla, el teclado, el mouse y el teléfono. Considerar que si la situación del elemento es ideal, se le asigna la puntuación 1. También considerar de forma lineal hasta 3 según la desviación de la situación de elemento respecto a lo ideal. Consultar tablas para obtener las puntuaciones parciales y la puntuación final sobre el método Rosa. Buenas noches. Voy a seguir con la sustentación del proyecto. Recursos. El propósito de este paso es minimizar y eliminar la exposición a factores de riesgo. Las fuentes principales de posibles soluciones se pueden encontrar en los trabajadores que realizan y supervisan el trabajo, fabricantes o proveedores o de los equipos de trabajo, especialistas de diferentes campos de la ingeniería, ergónomos encargados de la seguridad y de la salud ocupacional. Las intervenciones ergonómicas se clasifican en 3 grupos. Primer grupo, ingeniereles, dirigidas a disminuir la exposición de riesgos físicos. El segundo grupo, los administrativos, centradas en cambiar la forma de que está organizado y diseñado el trabajo. Y las del comportamiento, enfocadas en el comportamiento y las capacidades de cada trabajador. La conclusión:
Esta información es muy importante y permite identificar los riesgos ergonómicos en el nivel de prioridad en cuanto a la intervención que requiere cada colaborador de la organización, con la finalidad de salvaguardar su salud y a la par trabajar en proyectos preventivos para mitigar y eliminar los riesgos a futuro. Para mejorar la ergonomía laboral implica diseñar y adaptar el entorno de trabajo a las necesidades del cuerpo humano, promoviendo posturas saludables, el uso adecuado de herramientas tales como laptop, las sillas ergonómicas, la iluminación y la realización de descansos regulares, las famosas pausas activas. Implementar estos ajustes no solo reduce el riesgo de lesiones musculoesqueléticas y la fatiga, sino que también mejora la productividad y el bienestar y la satisfacción de los trabajadores. Es una inversión en ergonomía, es una inversión en la salud y el rendimiento a largo plazo, creando un ambiente laboral más seguro. Las recomendaciones que nosotros estamos dando al proyecto es contar con un programa de mejoramiento que permite controlar, planificar, organizar, automatizar las diferentes tareas de la organización y al mismo tiempo cumplir con la normativa legal, por lo cual es necesario que la empresa se sienta involucrada y comprometida, no solamente nosotros o los trabajadores, sino que la empresa también se sienta comprometida con el trabajador. La empresa se tiene que sentir involucrada y comprometida con la implementación de esta propuesta, misma que permite desarrollar una interrelación armoniosa entre trabajador y empleador, generando el ambiente de trabajo sanos y seguros en toda la organización. La organización debe de plantear un sistema de mejoramiento continuo para todo el personal, incorporando las prácticas ergonómicas con el propósito de que el colaborador sienta y viva a la ergonomía como parte de cultura de la organización, manteniendo las buenas prácticas, creando y desarrollando una cultura de prevención de riesgos laborales. En nuestro plan ergonómico que nosotros hemos propuesto, hemos dado algunas recomendaciones. Por ejemplo, 1. Consideraciones para el diseño del puesto de trabajo en la posición de sentados, porque a lo que estamos haciendo la prueba es al área administrativo. Viabilidad antropométrica. Se deberá considerar la viabilidad de las dimensiones antropométricas a las personas que ocuparán los puestos de trabajo. Espacio para miembros inferiores. Para el trabajo de posición sentado se debe proporcionar espacio suficiente para alojar los miembros inferiores, en este caso serían las piernas, y permitir cambio de postura durante la actividad. Medida del espacio. Las medidas del espacio para los miembros inferiores deben ajustarse a las dimensiones antropométricas y ser un mínimo de 60 centímetros de ancho por 70 centímetros de profundidad. 2. Consideraciones para la adquisición de sillas ergonómicas. ¿Qué hemos planteado nosotros? ¿Qué recomendaciones hemos planteado? Son las siguientes. Las sillas deben de tener una base estable de 5 puntos de apoyo en el suelo, permitiendo liberar de movimientos, especialmente con ruedas para superficies amplias. Altura y profundidad del asiento ajustable para garantizar comodidad y evitar presión en las piernas.
Posibilidad de regular independientemente de la inclinación del asiento. Borde anterior redondeado para evitar molestias en la parte posterior de las piernas. Respaldo con suave prominencia lumbar, ajustable en altura y inclinación. Tapizado o material de relleno que facilite la transpiración. Mecanismo que ajuste fácilmente el manejo de posición sentado y seguros contra cambios no deseados. Reposabrazos para apoyar los brazos y aliviar la tensión muscular en los hombros, permitiendo acercarse cómodamente a la mesa. Proporcionar información al usuario sobre la regulación de la silla de trabajo ergonómico. 3. Ahora vamos a hablar sobre los escritorios ergonómicos. Dimensiones del tablero de la mesa suficientes para colocar con holgura de elemento de trabajo como pantalla, teclado, documentos y evitando torsiones del tronco y giros de cabeza. Recomendación de medidas mínimas. Mesa 1,60 m de ancho por 80 centímetros de profundidad, ajustadas a las necesidades del usuario. Posibilidad de contar con planos auxiliares adaptables y al mismo nivel de ambos lados de superficie principal. Espacio libre dejando la mesa para las piernas sin cajones fijos que restrinjan el movimiento, permitiendo una posición cómoda y favoreciendo la movilidad. Acabado de superficie mate para minimizar los reflejos, evitando colores excesivamente claros o oscuros que genere contraste fuertes. Resistencia del tablero para soportar el peso del equipo y los elementos de trabajo, así como personas que se apoyen en el borde. Superficies de baja transmisión térmica y sin esquinas o aristas agudas, para garantizar la seguridad y comodidad del usuario. 4. Consideraciones para la adquisición de monitores, pantallas. Tamaño de monitor. Se recomienda un tamaño de 22 pulgadas o superior para facilitar la lectura y visualización de documentos en actividad administrativa. Resolución. La resolución se refiere al número de puntos que el monitor puede representar afectando la calidad de la imagen. Se sugiere la resolución apropiada al tamaño del monitor, considerando la distancia del trabajo y de la agudeza visual. Refresco de la pantalla. Eso quiere decir la velocidad o la frecuencia de refresco, medida que indica cuántas veces se actualiza la información de pantalla por segundo. Se aconseja un valor máximo de 60 GHz, preferiblemente 70 u 80, para lograr una imagen estable sin parpadeos notables, reduciendo la fatiga visual. Tamaño del punto. Este parámetro mide la nitidez de la imagen y la distancia entre dos del mismo color. Superficie no reflectante. Se recomienda una superficie de pantalla no reflectante para controlar los reflejos, mejorando la visibilidad y reduciendo los posibles molestias visuales. 5. Consideraciones para la adquisición y uso de teclado. Inclinaciones e independencia. El teclado debe ser inclinable o independiente de la pantalla para permitir una postura cómoda para evitar el cansancio de los brazos y de las manos. Diseño plano. El cuerpo del teclado
debe ser suficientemente plano, recomendándose que la altura de la tercera fila de teclas no exceda los